exposición de defensa del trabajo de fin de máster de María del Carmen Palma Prada, titulado Propuesta didáctica de L desarrollada en el Centro de Educación Primaria Walda Mohamed Ali en Auxerre, Tinduf. Carmen, tienes 15 minutos, 10 minutos en realidad, ¿no? 10 minutos para realizar una breve exposición con los puntos que creas fundamentales del trabajo. Ten en cuenta que nosotros ya lo hemos leído, tanto el tutor como los miembros del tribunal. Posteriormente vamos a intervenir nosotros, seré yo la primera, ¿no? Después Adamantía y en último lugar Juan Pablo. Y puedes esperar a que terminemos de hacer nuestros comentarios y preguntas para respondernos al final. Si necesitas tomar nota, puedes hacerlo. Pues tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Carmen Palma y a continuación me gustaría exponeros mi trabajo final de máster, que se titula Propuesta didáctica de L desarrollada en el Centro de Educación Primaria Mohamed Ali en Auxerre, campamento de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia. Antes de comenzar, quería daros las gracias por haber leído mi trabajo y también por vuestra atención. También me parecía interesante empezar por las motivaciones o los orígenes que me han llevado a realizar este trabajo final de máster. Como su propio título lo indica, está centrado en el ámbito educativo, concretamente en una propuesta de actividades desarrollada en las clases de tercero, cuarto y quinto de primaria de un centro educativo del campamento de refugiados saharauis de Tinduf, en concreto en la clase de español como lengua extranjera. Y bueno, el primer origen o la primera motivación fue en el plano educativo. Una vez que conozco cómo es la metodología que llevan allí las profesoras de español, pues crear una metodología más dinámica, ya que la que emplean actualmente es más tradicional. Pero a través de conocer la situación actual de los campamentos de refugiados saharauis, su historia y su cultura, pues tuve una segunda motivación, que fue difundir esta historia y esta situación actual del pueblo saharaui, que, si me permitís, para mí la verdad que era bastante desconocida, solamente superficial, y a través de esta experiencia me he dado cuenta que hay muchas personas que también desconocen por completo la causa saharaui, y también pues me parecía muy interesante darla a conocer. De estas motivaciones que he comentado, pues surgen los dos objetivos: en primer lugar del ámbito educativo y en segundo lugar del ámbito social. En el ámbito social, quiero mencionar que durante la estancia allí en los campamentos de refugiados saharauis nunca nos pidieron nada, solamente estaban agradecidos, pero si hubo algo que sí nos pedían era difusión, que difundiéramos no solamente su historia, su cultura, sino también su causa, que encuentran que cada vez se va desvaneciendo más en las generaciones actuales. Por ello quise dedicar algunas páginas en el trabajo final de máster para comentar esta cultura, su historia y su contexto actual. Y bueno, en el ámbito educativo, como he mencionado, la metodología que llevan a cabo las maestras es muy tradicional, está muy centrada en la repetición, en la memorización y en la escritura. Por ello me parecía muy interesante, a través de la observación realizada en clase, proponer una serie de actividades y de sesiones que desarrollasen una metodología más dinámica, que desarrollase la competencia comunicativa, sobre todo desde el plano de vista oral, y también la lectura, ya que es en tercero de primaria cuando comienzan a leer. Y bueno, y en general, pues una propuesta que haga que el aprendizaje de estos alumnos sea más eficaz y también que esté más motivado. También me parecía fundamental que los alumnos se sientan motivados durante las sesiones,
ya que creo que si no hay motivación, el aprendizaje nunca puede ser del todo eficaz. Y bueno, de cara a la metodología me he basado mucho en la observación y en el análisis del contexto, y no solamente en el análisis de documentos, por ejemplo, para la parte de más el contexto histórico y político, sino también en los testimonios de la propia población y del campamento. Y bueno, como limitaciones, ahora hablando de esta pequeña investigación sobre el contexto histórico y actual, sí que he encontrado poca disponibilidad de documentos, digamos, con más rigor. Sí que existen, por ejemplo, en internet muchas páginas web donde muestran contenido de la situación histórica y actual de este pueblo, pero no documentos quizás con más rigor o más auténticos. Por ello me he basado mucho en los testimonios de la propia población. E incluso para desarrollar el contexto educativo de allí, de educación primaria, secundaria y posterior, ha sido también mucho a través de las maestras y de la propia inspectora de educación de allí las que me han dado toda la información. Y bueno, como segunda limitación, y creo que ha sido muy importante para la propuesta de actividades, tengo que mencionar la escasez de recursos. Antes de estar allí ya sabíamos que por supuesto no íbamos a poder contar con recursos digitales, eso se daba por hecho. Pero la verdad que sí pensaba que íbamos a tener más recursos analógicos, por así decirlo. Y es verdad que aunque tanto mis compañeras como yo llevábamos una gran cantidad de materiales, a la hora de diseñar la propuesta no quería quedarme solamente con el material que yo tenía, sino que fuesen unas actividades que las maestras después, en futuros cursos o en futuros grupos diferentes, también pudieran adaptar. Por ello, la gran aliada, por decirlo de alguna forma, fue la pizarra, y en ella es en donde se han llevado a cabo la mayoría de las actividades. Por ejemplo, aquí tenemos una ruleta, y lo que pretendía era la clase de tercero y aprenden a leer. Entonces era la letra V y pensé en crear una ruleta con sílabas y con palabras que tuviesen esta consonante. Sí que en esta limitación, claro, hubiera quedado mucho más atractiva si estuviéramos aquí con una ruleta de cartulinas de colores que pudiesen girar, que tuviese la puntuación, sería mucho más atractiva para niños de tercero. Pero sin embargo, por esta limitación, esta escasez de recursos, pues tuvo que ser directamente en la pizarra, y bueno, por grupo pues iban tirando unos dados que sí que pude hacer con un folio, y entonces pues ya iban rotando de alguna forma esta ruleta. De estas limitaciones también obtenemos una serie de resultados y conclusiones, y es que bueno, por culpa de esta falta de recursos, sí que en la clase tuvimos que dedicar más tiempo a escribir en la pizarra, y muchas actividades como la ruleta solamente se quedaban escritas y se jugaba y se hacía la dinámica sin necesidad de copiar. Pero había otras actividades que ellos sí que tenían que volver a copiar en el cuaderno. Entonces era el tiempo de copiar en la pizarra y después el tiempo de que los alumnos copiasen en el cuaderno. Por lo que a veces había alumnos que terminaban antes, otros después, y podía producirse cierto aburrimiento en los alumnos. Pero bueno, sí que a través de la pizarra y de algún material que teníamos a disposición, sí que pudimos llevar a cabo actividades más centradas en el juego y de forma grupal. Otro resultado que quería señalar es la diferencia de nivel existente en los cursos. Y creo que se marca sobre todo a partir de tercero. En tercero es cuando todos empiezan la clase de español, entonces todos están más o menos al mismo nivel. Pero a partir del verano del tercero es cuando empieza el programa de vacaciones en paz. Entonces algunos tienen la oportunidad de venir, pero otros desgraciadamente no pueden venir. Por lo que en cuarto y en quinto sí que hay diferencia entre los alumnos que han podido venir a España y los que no. Por lo que hay alumnos que realizan las actividades en un tiempo más breve y otros que sí tardan más.
Y bueno, después de llevar a cabo la propuesta didáctica y de observar los resultados, también tengo un último dilema, y es que de cara a estos alumnos, que algunos tardaban más tiempo, también había alumnos que a lo mejor les costaba más trabajo empezar la actividad. No sé si será una dificultad de aprendizaje que no hayan podido detectar y por eso el alumno no es capaz de continuar la actividad, o si se debe a desmotivación por la metodología tan tradicional que suelen seguir. Y bueno, esto también me ha llevado a otra conclusión, y es que creo que esta falta de recursos y también como la falta pedagógica, formación pedagógica que tienen las maestras, puede ser que sea la causa de llevar a cabo una metodología tan tradicional, porque al fin y al cabo es del material del que disponen, y es sobre todo el libro de texto. Pero la verdad que al final la propuesta didáctica no ha sido tan reveladora o tan atractiva como pensaba, pero sí que me quedo con una buena satisfacción, porque al fin y al cabo sí que se ha cumplido el objetivo de darle un giro a la metodología que practicaban, y aunque sean actividades quizás más tradicionales, pero al hacerlas por grupo o al hacerlas bajo forma de juego, pues sí que ha habido un aumento de la motivación de los alumnos, y cada vez que se mencionaba la palabra juego o vamos a hacer una actividad en grupo, se notaba que la participación aumentaba. Y también quería señalar que gracias a esta nueva forma de trabajar, que es por grupo, he descubierto también la solidaridad que tienen entre ellos, y es que quizás aquí podemos ver más competencia, y si un alumno sabe algo no se lo dice al otro, pero al trabajar por grupo, si un alumno del grupo no sabía la respuesta, por ejemplo en la ruleta que mostré antes, era por grupo, para ser más fácil, si uno no la sabía, pues que entre ellos encontrasen la respuesta, y pues se la decía, le decía, no, es de esta forma. Y entonces también me llamó muchísimo la atención la solidaridad que tienen entre ellos y la cooperación. Así que creo que con este gesto de cambiar la dinámica y de implementar la lectura, los juegos, la cooperación, sí que puede aumentar la motivación del alumnado y puede hacer que su aprendizaje sea más eficaz. Muchísimas gracias por vuestra atención.